están? Bienvenidos. Hoy les voy a mostrar, espero, voy a hacer el intento. Esta serie yo la hacía en inglés, de cuántos tipos de look de ojos puedo llegar a tener o obtener de una misma paleta de sombra de ojos. La idea es poder hacer la mayor cantidad posible, aunque la idea es hacer entre 10 y 15 videos o 10 y 15 tipos de looks de ojos diferentes. En el primer, yo ya me hice la cara, me hice el rostro, cosa de que no suelo hacer porque hay algo que se llama residuo, y si el residuo queda acá y es un color muy oscuro y uno trata de limpiarlo, quizás le quede la marca de oscuro. Entonces, por lo general hago primero los ojos y después el rostro. En este caso, en este tipo de serie, yo por lo general no me hacía todo el rostro, solamente me hacía la parte del ojo y mostraba cómo se hacía el otro ojo, o directamente un solo ojo, cómo se hace, una foto, postearlo y ya está. Con el nuevo setting, creo que lo que yo tenía del otro era hacer un zoom, o sea, acercar la cámara lo más posible. En este no sé si se puede llegar a lograr. Vamos a intentar tratar de acercarme lo más posible a la cámara para que ustedes logren ver. Pero la sombra, la paleta es esta. Vamos a ver cuántos tipos de looks podemos llegar a obtener usando esta paleta de sombra de ojos. Y como verán, es prácticamente todos estos tonos de acá son rojizos y yo no utilicé ninguno. Como verán, ya empecé no usando ningún rojizo. Entonces, esto es para que vean, ¿no? Es una paleta de sombra de ojos, me compro y decir, ay, son todos los mismos. Cuando haya alguien que les diga, me compré X paleta de sombra de ojos y siempre tengo el mismo look, cuestionen. ¿Cómo se hace la otra persona? Ah, no, porque yo me pongo siempre 25 colores y siempre termino poniéndome, qué sé yo, vamos a elegir uno. En todo lo que es el párpado. Y sí, obviamente, te va a quedar más o menos igual. Pero si uno cambia colores, varía ciertos colores, y como que no vas a tener siempre los mismos. Así que lo primero que... inclusive utilizando los mismos colores. No obtener los mismos mientras los pongas en distintos lugares, ¿no? Voy a tratar de acercarme y mostrarles. Perdonen si tengo un poco de máscara de pestañas sobre el párpado, pero con un espejo de este tamaño es imposible verlo. Yo por lo general lo veo cuando hago así, me saco una foto, veo la foto y digo, ah, me quedo acá, entonces me lo saco. Cosa que no se va a poder hacer ahora. Pero bueno, perdonen, voy a tratar de sí sacar una foto sin tanta máscara de pestaña. Si llega a pasar, lo dejan secar y después con un hisopo o con el dedo apenitas lo van rasqueteando. Entonces les voy a mostrar cómo es el ojo. A ver, voy a acercar lo suficiente a la cámara como para que vean. ¿Sí? Me hice acá abajo. Les voy a decir más que nada, o se los voy a mostrar mejor, ¿no? Voy a ver si ahí puedo llegar a hacerlo bien sin quedarme ciega, porque acá justo tengo la lámpara y recién la acabo de ver y me quedé ciega. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ya que estoy más cerca. Primero voy a utilizar este tono, después este tono, ¿sí? Yo no te necesito. Acabo de sacar. Tengo todo acá del video anterior. Al final me terminé sacando todo el maquillaje, volviendo a poner todo el maquillaje de vuelta. Y dije, ay, el video anterior que acabo de grabar es acerca de el kit de preparación de por si uno se llega a quedar sin maquillaje o empieza a ponerse maquillaje.
Voy a utilizar este. Obviamente si no tengo un espejo es imposible. Es apenas como para darle una base y una orientación a dónde voy a poner el otro. Quizás mucho no se note. Voy a tener problema porque me da justo la lámpara en la cara. ¿Se nota bien? Si está borrosa, sepan disculpar. Supongo que para el siguiente video voy a lograr tener mejor control. Voy a volver a chequear. Ahora voy a utilizar el cuarto tono que les mostré recién. Recién usé el segundo. ¿Sí? Este es el que es un poco más oscuro. Cuarto tono. Y voy a bajarlo. Voy a utilizar así la cuenca. Encima, mientras me estaba haciendo el maquillaje, antes de ponerme la base, me puse crema y se me metió un poco de crema en el ojo, así que es como que también veo medio nublado. Voy a prefilmar varios de estos videos, porque la primera semana de mayo ya tengo exámenes, pero también a su vez tengo que hacer entregas de trabajos prácticos para la facultad, así que voy a intentar hacer un poco más. Bien, lo que voy a hacer ahora, una vez que tengo ese cuarta sombra, o sea, la cuarta, este tono de acá, voy a colocar con esta brocha, ¿sí?, el tono número 11, porque son 12 tonos, o sea, el violeta, que es un púrpura, mejor dicho, y lo voy a colocar con golpecitos en lo que es la parte externa del ojo. Y no veo absolutamente nada. Ahí, es mejor. Lo que voy a hacer es, voy a ir poniendo hasta que yo logre tener la consistencia que quiero, ¿sí? Lo voy a hacer fuera de cámara, así no gastamos tanto video en algo que es repetir lo que acabo de hacer una y otra vez hasta que yo considere que tengo suficiente tono. Pero como verán, lo pongo capas muy finitas y apenas, ¿sí? Con suficiente pigmentación como para no quedar hecho un desastre al principio, ¿sí? Desde el principio. Lo que voy a hacer ahora, lo que hice también fue usar la misma brocha que viene con la paleta y poner el púrpura en su lugar. Si ven que queda medio raro ahí, no se preocupen, ya lo vamos a solucionar. Acá agarré con mis dedos el tono cuarto, recién usé en realidad la paleta la tengo al revés. Este es el número 11, este es el número 3. Primera sombra que coloqué, la número 2. La número 4 en lo que es la cuenca. Esta, la número 11, que puse acá afuera. Y ahora vuelvo a esta que es un dorado oscuro. Sí, como verán ¿sí? Lo que voy a hacer es... Esperen que voy a poner un foco de vuelta. Creo que está en foco. Con el dedo, como verán, es bastante potente. Y como no tengo precisión con el dedo, pero voy a tratar de focalizar, ¿sí?, lo más que pueda.
acá donde se unen, lo que voy a hacer es jugar, ¿sí? Puedo agarrar un poquito más, como para tener una base, y voy a poner ese color púrpura, y otra vez el dorado, púrpura, dorado, púrpura, agarrar un poco más de púrpura, y tratar de que quede una transición bien entre lo que es este dorado oscuro y el púrpura, ¿sí? Como para mí quedó bien, no importa si quedó distinto, eso después en pareja. Lo que voy a hacer es limpié la brocha, ¿sí? Limpié la brocha y voy a volver a colocar la sombra 2 en lo que es esta parte. Y voy a corregir esos errores que hice, ¿sí? Lo voy a hacer. Voy a volver a agarrar. Y lo otro que voy a hacer es llevarlo a lo que es la parte de afuera. Entonces queda una especie de efecto degradé entre el que pusimos el número 4, corregimos el error, podemos ir de vuelta con el 4 y después el 2 de vuelta. Lo que voy a hacer ahora es colocar la sombra 1 con uno más tipo pincel, lo que es la parte de acá. No sé si verán, trato de mezclarlo un poquito con el que tengo acá, así queda algo más lindo, y lo traigo un poco más abajo también. Esto es según la forma del ojo de ustedes, ¿sí? Y a su vez voy a poner un poco lo que es la parte de abajo del arco de la ceja. ¿Verdad que no sé si se ve bien? Como última sombra voy a volver a agarrar la número 12, la número 11, ¿sí? Con la brocha que viene. Y lo que voy a hacer es la parte de abajo. No sé si lo traigo toda la parte de abajo, pero de a poquito. Yo que tengo una arruga acá, que mirando así para abajo se me hace. No me gusta. Voy a poner un poquitito más, porque soy así un poco extra. Yo no me puse ningún tipo de delineador. Sí, no me puse delineador. Primero es este blanco que me lo puse acá, debajo de las cejas. Y ahora lo único que resta es la máscara de pestañas. Para pestañas voy a utilizar la Paradise Ecstatic de L'Oreal, ¿sí? Y que sea lo que Dios quiera. Por lo general este ojo, ¿ven? Yo recién hice así porque estoy en un ángulo que no suelo. Voy a poner. Además es el ojo izquierdo, cosa que por lo general, como yo soy derecha, cuesta un poco más. Y no me quedan iguales.
Vamos a tratar de que queden lo más iguales. Este me queda más separado que este ojo. A veces me gusta cómo queda el efecto de uno y lo trato de replicar en el otro. Y por algún motivo no me queda igual. Ojo que también si la brocha está, el aplicador está demasiado exagerado de producto, también suele ser contraproducente. No tengo pestañas postizas, son mis pestañas. Así que... Y ahora, como verán, esto se puede hacer cuando la máscara de pestaña es lavable, porque a prueba de agua cuestan un poco más sacarlo. Bueno, este es los ojos. Tengo las pestañas, tengo la pestaña, las cejas, tengo esto, ¿sí? Tengo este lápiz. Bueno, comenten si les gusta, si les parece bien este tipo de acercamiento. Más no me puedo acercar, que no quedo en ángulo por cómo está formada mi setting, como está formado, no tengo más ángulo. Me voy a alejar un poco más. Este primer video es largo porque les quise comentar. Por lo general estos videos duran más o menos prácticamente entre 5 y 12 minutos, ¿sí? Bueno, sin otro motivo, por lo general esta parte no la aplico, me la aplico fuera de cámara, igual que después hacer todo el rostro o hacer toda una parte. No sé si les parece igual que yo esté sin maquillaje, pero solamente me maquillé los ojos, porque la idea es mostrarles esto. Y por lo general yo me hago los ojos antes de hacerme el maquillaje. Así que no sé si les gusta la idea, comenten abajo si quieren ver otros videos. Y nada, muchas gracias por ver, nos veo el próximo sábado. Chao, chao.